Mi nombre es María Fernanda Rayado y haré la exposición de los configuraciones de los cables. Entonces, para la primera configuración tenemos un cable sujeto a fuerzas puntuales, en este caso en el punto C, sería un conductor eléctrico cilíndrico. Entonces, como primera medida podemos hallar el peso total de conductor eléctrico, teniendo en cuenta la geometría del cable, la longitud y la gravedad y la densidad que nos las dan en el problema. Entonces, hallamos el peso total del cable. Luego, por cálculos geométricos y mostrado aquí en las figuras y en el diagrama de cuerpo libre, podemos analizar como un nodo este punto C, porque es donde actúa la fuerza puntual. Tenemos como dos triángulos rectángulos que lo podemos analizar así por geometría del material. XA y XB lo podemos hallar fácilmente porque tenemos la longitud total y uno de esos tramos, entonces podemos despejar una variable en términos de las otras y las otras ya las conocemos. Entonces, analizando este nodo C, por sumatoria de fuerzas tenemos las que se dan en términos de las funciones, perdón, de las tensiones y de los ángulos que se involucran ahí. Entonces, teta A y teta B los podemos hallar porque tenemos estos catetos y como lo podemos asemejar a un triángulo rectángulo por tangente inversa los podemos hallar. Entonces, lo que se hace es que a partir de esas ecuaciones despejamos todo para que nos queden términos de ángulos y este peso W que ya lo calculamos inicialmente y encontramos la tensión AC. Luego la tensión CB está en términos también de ángulos y de la tensión AC que la hallamos anteriormente, ahí tenemos las dos tensiones. Y para hallar la longitud del cable, entonces sumamos los tramos de esas como dos triángulos, entonces podemos aplicar Pitágoras porque conocemos los dos catetos y ahí saldrían como las longitudes de estos dos cables para tener una longitud total del cable de 79,53, sumando esos dos tramos XA, eh, sumando esos dos tramos de la longitud AC y CB. Entonces tenemos que la tensión mínima sería TAC, la tensión máxima TCB y la longitud del cable 79,53. La otra configuración vendría siendo una configuración por carga distribuida uniformemente. El peso del conductor se distribuye mediante el cable por tirantes, entonces podemos ver que la carga se comporta como una carga rectangular, que eso nos va a servir para los cálculos más adelante. Entonces, inicialmente, como esta configuración la vamos a analizar por tramos, entonces es conveniente primero hallar el peso por unidad de longitud, que sería como esta W minúscula, y luego multiplicarla por la longitud total del cable, que sería ese peso por unidad de longitud por L. Entonces, por geometría, aquí podemos ver mejor, que si hacemos un corte en cualquier punto ubicado a una distancia horizontal X y a una altura Y, entonces podemos hacer momento en ese punto P igual a 0, lo que nos da como resultado una ecuación de la parábola. Si lo ponemos, despejamos pues como Y de ahí, para que nos dé la forma de una ecuación de la parábola. Y luego para calcular los valores de XA y XB se usa esa misma ecuación, pero asemejándola como a estos dos tramos, donde tenemos esta variable vertical que es XA, XB vendría siendo esta distancia, al igual que para el tramo CB. Entonces, si dividimos estas dos ecuaciones que son muy similares, entonces obtenemos este término que lo vamos a llamar RH, que sería HB sobre HA. Luego hacemos un despeje porque todas las variables las conocemos menos XA. Tenemos una ecuación en forma de fórmula del estudiante, entonces lo podemos hallar porque conocemos los otros términos. De ahí hallamos XA. XB sería la resta de esa longitud total. Entonces también lo podemos hallar. Ahí está la longitud del cable. La longitud de tramo A sería 30,44, la del tramo B 49,9 para una longitud total de 80,34. Entonces, como podemos evaluar ese tramo
como un diferencial de longitud por un diferencial de y y de x, entonces podemos derivar esa función. Esa función, luego al integrarla a los dos lados, tenemos estas fórmulas para cada uno de esos tramos, lo que nos ayuda pues como con los cálculos. Luego, para hallar las tensiones, una vez ya calculado estos dos valores xA y xb, se evalúa el peso en cada tramo y las ecuaciones del equilibrio del cuerpo rígido se determinan a partir de eso los valores de las tensiones. Entonces, si hacemos un momento en A de este tramo, podemos tener T sub 0 en términos de las componentes que ya conocemos. La componente vertical y la horizontal sería igual a T sub 0 y la vertical sería ese peso por unidad de longitud por esta longitud. El mismo procedimiento se hace para la tensión B, pues como para el tramo T CB, igual, y obtenemos que esas tensiones por Pitágoras, porque conocemos esas dos componentes de cada uno de los puntos, tenemos que la tensión mínima sería T sub 0, la tensión máxima sería TB. Luego, para el tramo, para la configuración 3, tenemos una carga debida al propio peso del cable, entonces para calculamos igual el peso por unidad de longitud, aquí en el diagrama de cuerpo libre, entonces las ecuaciones del modelo se pueden determinar a partir de este tramo como más bajo, que sería por el punto C, hasta un punto P cualquiera de ese mismo tramo, donde podemos calcular que por el equilibrio estático, Tx es igual a T sub 0, Ty sería el peso por unidad de longitud por esa distancia, S de ese tramo. Sabemos que K viene determinado por T sub 0 sobre el peso por unidad de longitud. Entonces, si evaluamos aquí en esta figura la longitud del cable como un diferencial de S, un diferencial de Y y un diferencial de X, podemos asemejarlo mucho con este punto P, pues como con este triángulo rectángulo que se da acá en el punto P. Entonces, así sacamos las ecuaciones que nos van a ayudar al cálculo de esa longitud. Sería este SA, SB, al igual que el Y, porque tenemos que la tangente sería tangente de teta, de ese teta que se involucra ahí sería Ty sobre T sub 0, que vendría siendo el peso por unidad de longitud por esa longitud, y en el denominador tenemos el peso por unidad de longitud por esa K que vamos a hallar. Entonces la K hallamos por cálculos aleatorios, entonces obtenemos que debemos tener un delta de A como acercándose a 0, entonces para este cálculo el K que más se aproximaba a este cálculo, a este valor sería 13.11, entonces al reemplazar todo esto, porque todas las variables están en términos de K y de XA, despejadas pues para que solo queden en esos términos, entonces tenemos una longitud total del cable de 72 metros, una tensión mínima en T sub 0 y una tensión máxima en TB. Entonces concluimos que para la vida real sería mejor aplicar la configuración 2, porque según la distribución de las tensiones pues es como la más equitativa. El caso ese sería el caso mejor para aplicar en la vida real. La diferencia entre cada caso es que las cargas se evalúan diferente, entonces primero tenemos una carga puntual que se evalúa como por el nodo C, donde está la carga puntual, la carga distribuida se evalúa por tramos, y esta última configuración, que es el conductor, el cable es el mismo conductor eléctrico, también se calcula de diferentes formas, dependiendo de la altura en la que estén involucradas esas tensiones. Entonces, ¿cómo se podría tener una tensión menor? Si se da la oportunidad de cambiar la altura de los postes, para que la tensión esté mejor distribuida, como que sería una buena opción tener que esos dos soportes o esas dos alturas totales sean iguales.
y ya, esa es como la solución de estas tres configuraciones.